Oí a mi madre susurrar. Tu hermana no merece la herencia. Salí en silencio, pero ellos no sabían que había grabado toda su conversación. Mi madre estaba convencida de que yo no valía lo suficiente para recibir mi parte del dinero que mi abuelo había dejado. Valeria siempre ha sido una decepción, dijo con desprecio, mientras mi hermano Sebastián y mi padre asentían en complicidad. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante años había cuidado de mi abuelo enfermo, sacrificando mi carrera y relaciones personales, mientras ellos apenas lo visitaban. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón IPR. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Y ahora planeaban manipular el testamento para quedarse con mi parte de la herencia familiar. El silencio en el pasillo era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Mi madre siguió hablando, saboreando cada palabra. El abogado modificará el testamento mañana. Para cuando Valeria se entere, ya será demasiado tarde. Mi padre sugirió usar mi supuesta inestabilidad emocional como justificación, mientras mi hermano calculaba en voz alta cuánto dinero extra recibiría cada uno si yo quedaba fuera. En lugar de irrumpir gritando como ellos esperarían, apreté el botón de detener en la grabadora de mi teléfono y me alejé con pasos silenciosos. La venganza, como la herencia, se sirve mejor con paciencia. Mi nombre es Valeria Montero, tengo 32 años y hasta ese momento había sido la oveja negra de una familia adinerada de Santiago. Mientras mi hermano Sebastián, de 35 años, seguía los pasos de mi padre en el negocio familiar de importaciones, yo había elegido estudiar enfermería y trabajar en un hospital público. Esta decisión siempre fue vista como una decepción por mis padres, Roberto y Carmen, quienes valoraban el estatus y el dinero por encima de todo. Cuando mi abuelo Ernesto enfermó de Alzheimer 3 años atrás, fui yo quien pidió una excedencia para cuidarlo diariamente. Él había prometido dividirnos su fortuna equitativamente entre Sebastián y yo, algo que aparentemente mi familia no estaba dispuesta a respetar ahora que su enfermedad había avanzado. Lo que ellos no sabían era que mi abuelo me había confiado algo más que su cuidado, un secreto familiar que cambiaría todo el juego de poder y traición que estaban orquestando. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente mientras repasaba mentalmente los años de desprecios sutiles, de comparaciones con mi perfecto hermano, de expectativas imposibles de cumplir. La familia que debería haberme apoyado ahora conspiraba a mis espaldas por dinero. El plan para modificar el testamento de mi abuelo era solo la culminación de años de manipulación. Revisé varias veces la grabación, asegurándome de que cada palabra incriminatoria estuviera clara. Nombres, fechas, incluso mencionaban al abogado corrupto que les ayudaría. Al amanecer, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No iba a confrontarlos directamente, no todavía. Primero necesitaba proteger lo que me correspondía por derecho y, más importante aún, honrar la voluntad original de mi abuelo. Con la grabación segura en mi teléfono y respaldada en la nube, llamé a María Elena, una antigua amiga de la facultad que ahora trabajaba como abogada especializada en derecho sucesorio. Necesito tu ayuda. Es urgente, le dije sin rodeos. Mi familia está intentando manipular un testamento. María Elena me recibió en su despacho 1 hora después. Mientras escuchaba la grabación, su expresión profesional se transformó en indignación. Lo que están planeando es completamente ilegal, Valeria. No solo es falsificación de documentos, sino aprovechamiento indebido de una persona vulnerable con Alzheimer, explicó. Pero necesitamos actuar rápido. ¿Quién es el abogado que mencionan? Javier Moreno. Ha sido el abogado de mi padre durante años. María Elena frunció el ceño. Conozco su reputación. No sería la primera vez que manipula documentos legales. Desarrollamos un plan meticuloso. Primero, María Elena presentaría una solicitud de medidas cautelares para congelar cualquier modificación al testamento de mi abuelo. Segundo, contactaríamos al notario original que había redactado el testamento para verificar su autenticidad. Tercero, y quizás lo más importante, necesitábamos documentar el estado mental actual de mi abuelo para demostrar que cualquier cambio reciente no podría haber sido con su consentimiento informado. También deberías saber, añadió María Elena, que grabar conversaciones sin consentimiento puede ser cuestionable legalmente. Estaba en mi propia casa, en un espacio común.
respondí. Además, tengo algo más. Saqué de mi bolso un cuaderno desgastado. Mi abuelo me dio esto hace un año, cuando aún tenía momentos de lucidez. Dijo que lo guardara en caso de que intentaran hacer algo estúpido. Son sus memorias y la documentación de todas sus propiedades y cuentas. Los ojos de María Elena se iluminaron mientras hojeaba el cuaderno. Esto cambia todo, Valeria. No solo tenemos evidencia de la conspiración actual, sino la voluntad clara y documentada de tu abuelo. Salí del despacho con un plan concreto y una nueva determinación. Mientras conducía de regreso, recibí una llamada de mi madre. Valeria, querida, ¿puedes venir a cenar esta noche? Queremos hablar contigo sobre el abuelo Ernesto. Su voz sonaba falsamente dulce, como siempre que intentaba manipularme. Por supuesto, mamá, respondí con la misma falsedad. Estaré allí a las 8. La trampa estaba tendida, pero ellos no sabían que yo ya conocía sus intenciones. Esa noche, mientras me preparaba para la cena familiar, repasé mentalmente cada detalle del plan. No se trataba solo de dinero o herencia, era sobre justicia, respeto y poner fin a años de manipulación emocional. Lo que mi familia no esperaba era que esta vez yo tenía todas las cartas en la mano. La elegante casa de mis padres, ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Santiago, brillaba con su habitual ostentación cuando llegué para la cena. Mi madre, impecablemente vestida como siempre, me recibió con un abrazo superficial que no llegó a sus ojos. Valeria, por fin llegas. Todos te estamos esperando. En el comedor, mi padre y Sebastián ya estaban sentados, conversando animadamente sobre algún negocio reciente. Al verme, ambos interrumpieron su charla y forzaron sonrisas que no alcanzaron sus ojos. «Hermanita, ¿cómo está nuestro abuelo?», preguntó Sebastián con falsa preocupación. «Estable dentro de su condición», respondí secamente mientras tomaba asiento. La empleada doméstica sirvió la cena, un elaborado plato principal que apenas podía disfrutar con el nudo que tenía en el estómago. Durante los primeros minutos, la conversación se mantuvo superficial. El clima, algún evento social reciente, las últimas adquisiciones de mi hermano. Finalmente, mi padre aclaró su garganta, señal de que comenzaría con el verdadero propósito de la reunión. «Valeria, te hemos invitado porque queremos hablar sobre el abuelo Ernesto y su situación». «¿Qué situación específicamente, papá?», pregunté, fingiendo inocencia. «Su deterioro mental es cada vez más evidente», intervino mi madre, cortando su carne con precisión quirúrgica, «y nos preocupa que sus asuntos no estén adecuadamente organizados». «¿Sus asuntos? ¿Te refieres a su dinero y propiedades?». Fui directa, observando cómo intercambiaban miradas incómodas. «Entre otras cosas», continuó mi padre, «Sebastián y yo hemos estado conversando con Javier Moreno. Creemos que es necesario reevaluar algunos aspectos de su testamento, considerando su estado actual. Es por su propio bien», añadió Sebastián con una sonrisa condescendiente. «Tú estás muy ocupada cuidándolo. No deberías preocuparte también por estos temas legales complicados». Cada palabra estaba cargada de hipocresía. Durante 3 años, ninguno de ellos había dedicado más de 1 hora semanal a visitar a mi abuelo. Y ahora, de repente, estaban preocupados por sus asuntos. «Entiendo», dije pausadamente mientras servía más vino en mi copa. «¿Y qué aspectos específicos del testamento les preocupan?». Otro intercambio de miradas. Mi madre tomó la palabra. «Bueno, querida, el abuelo hizo ese testamento hace años, cuando su mente estaba clara. Dividir su patrimonio equitativamente entre tú y Sebastián parecía razonable entonces, pero las circunstancias han cambiado». «¿Qué circunstancias exactamente?», presioné, sintiendo la rabia acumularse en mi interior. «Sebastián tiene una familia que mantener, un estatus social que sostener. Tú, en cambio, siempre has preferido una vida más sencilla». Mi madre pronunció la última palabra como si fuera una enfermedad terminal. «Además», intervino mi padre, «Sebastián está capacitado para administrar el patrimonio familiar. Sin ofender, hija, pero tú nunca has mostrado aptitud para los negocios. Así que, básicamente», concluí, «creen que no merezco mi parte de la herencia porque no vivo según sus expectativas». «No lo pongas así, Valeria». Mi madre frunció el ceño. «Solo pensamos que sería más justo una distribución proporcional. Digamos, 70% para Sebastián y 30% para ti». La desfachatez me dejó momentáneamente sin palabras. No era solo la reducción propuesta, sino la manera calculada en que intentaban presentarla como algo razonable, incluso generoso. «¿Y el abuelo está de acuerdo con este cambio?», pregunté, sabiendo perfectamente que era imposible. «Él entiende en sus momentos de lucidez»,
mintió mi padre. De hecho, Javier visitará la casa de cuidados mañana para formalizar los cambios. Respiré profundo, manteniendo la compostura que había ensayado durante horas. Ya veo. ¿Y esto es lo que el abuelo realmente querría? ¿O es lo que ustedes quieren? Mi pregunta cayó como una piedra en el comedor. Mi hermano fue el primero en reaccionar, su rostro enrojeciendo ligeramente. No te pongas difícil, Valeria. Sabes que tiene más sentido que yo administre la mayor parte de la herencia. ¿Qué harías tú con una fortuna? ¿Donarla a tus pacientes indigentes? Lo que haría con mi dinero no es asunto tuyo, Sebastián, respondí, enfatizando el posesivo. Y me parece interesante que ninguno de ustedes haya mencionado las propiedades en Viña del Mar o las acciones en la minera. Sus rostros palidecieron simultáneamente. Evidentemente, no esperaban que yo conociera esos detalles. «¿Cómo sabes?», comenzó mi padre, pero se detuvo abruptamente. El abuelo me lo contó, por supuesto, en uno de sus momentos de lucidez, como ustedes los llaman. Tomé un sorbo de vino, saboreando su desconcierto. También me habló de la colección de arte y las cuentas en el extranjero. Mi madre dejó caer su tenedor, produciendo un estrépito contra el plato de porcelana. La mirada que intercambió con mi padre estaba cargada de pánico. El abuelo está confundido. Intervino rápidamente mi padre. Mezcla recuerdos con fantasías. Qué conveniente. Sonreí sin humor. Está lo suficientemente lúcido para acordar cambiar su testamento, pero demasiado confundido cuando menciona propiedades que ustedes preferirían mantener ocultas. Un silencio tenso se apoderó del comedor. La empleada entró para retirar los platos, pero mi madre la despidió con un gesto brusco. «Valeria», dijo mi padre adoptando su tono autoritario de negocios, «pareces tener una idea equivocada de la situación. No estamos ocultando nada, simplemente buscamos la distribución más eficiente del patrimonio familiar». «¿Eficiente?», repetí. «Qué palabra tan interesante para describir el robo a un anciano vulnerable». «Cuidado con lo que dices», estalló mi hermano, golpeando la mesa. «No tienes idea de lo que estás hablando». «Al contrario», respondí calmadamente sacando mi teléfono. «Tengo una idea muy clara». Presioné reproducir, y las voces de mis padres y mi hermano llenaron el comedor, repitiendo palabra por palabra la conversación que había grabado el día anterior. Sus rostros pasaron de la sorpresa al horror, mientras se escuchaban a sí mismos discutiendo cómo excluirme de la herencia. «Tu hermana no merece la herencia. El abogado modificará el testamento mañana. Usaremos su inestabilidad emocional como justificación». Detuve la grabación y observé sus reacciones. Mi madre se había quedado completamente inmóvil, como una estatua de hielo. Mi padre apretaba tanto la mandíbula que podía ver un músculo palpitando en su sien. Sebastián me miraba con una mezcla de rabia y miedo. «Eso es ilegal», finalmente dijo mi padre, recuperando parte de su compostura. «No puedes grabar conversaciones privadas sin consentimiento». Curiosamente, falsificar un testamento y aprovecharse de una persona con demencia también es ilegal, repliqué. Y mi grabación fue hecha en un espacio común de esta casa, donde no existe expectativa razonable de privacidad según la ley. «¿Qué quieres, Valeria?», preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. «¿Dinero? ¿Es eso? ¿Cuánto?». Su pregunta me dolió más de lo que esperaba. Después de todo lo ocurrido, después de exponerlos en su traición, ella seguía pensando que mi motivación era puramente monetaria, como la suya. «Lo que quiero es justicia, mamá. Quiero que se respete la voluntad original del abuelo, y quiero que ustedes enfrenten las consecuencias de sus acciones». «¿Nos estás amenazando?», preguntó Sebastián, intentando recuperar su actitud dominante. «No, les estoy informando. Ya he contactado a un abogado especializado en derecho sucesorio. Tenemos copias del testamento original, documentación médica sobre el estado del abuelo y, por supuesto, esta grabación». Me levanté lentamente de la mesa. «Oh, y también tengo esto». Saqué de mi bolso el cuaderno de mi abuelo y lo coloqué sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó mi padre, su voz traicionando su nerviosismo. «El diario personal del abuelo, donde documentó meticulosamente cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada inversión, incluyendo aquellas que ustedes han mantenido discretamente, fuera de los registros oficiales». El rostro de mi padre perdió todo color. Mi hermano intentó alcanzar el cuaderno, pero fui más rápida y lo volví a guardar en mi bolso. «Tenemos copias, por supuesto», añadí. «Todo está en manos de mi abogada, con instrucciones precisas en caso de que me suceda algo inesperado». «Estás completamente loca», murmuró mi madre.
Siempre has sido la problemática de la familia. No, mamá. Simplemente he sido la única que se ha preocupado realmente por el abuelo, no por su dinero. Me dirigí hacia la puerta del comedor, pero me detuve antes de salir. Por cierto, el notario original ya ha sido notificado de sus intenciones. Y mañana presentaremos una solicitud formal para que el abuelo sea evaluado por un equipo médico independiente. Les dirigí una última mirada. Les sugiero que llamen a Javier Moreno y cancelen su visita de mañana, a menos que quieran añadir intento de fraude a la lista de cargos potenciales. Salí de la casa con la adrenalina corriendo por mis venas. Apenas llegué a mi auto, las llamadas comenzaron a inundar mi teléfono. Primero mi hermano, luego mi padre, finalmente mi madre. Ignoré todas y conduje directamente al pequeño apartamento que había alquilado cerca de la residencia donde cuidaba a mi abuelo. Esa noche, mientras revisaba nuevamente la documentación con María Elena por videollamada, recibí un mensaje de texto de mi padre. No sabes en lo que te estás metiendo. Hay mucho más en juego de lo que imaginas. Piensa en tu futuro, Valeria. No era una disculpa ni un intento de reconciliación, era una amenaza apenas velada. Le reenvié el mensaje a María Elena, quien me aconsejó guardar todo como evidencia adicional. Están asustados, me dijo. Y la gente asustada puede ser peligrosa. Ten cuidado. Los días siguientes confirmaron sus palabras. Mi padre utilizó sus conexiones para intentar bloquear nuestras acciones legales. Sebastián apareció en la residencia de mi abuelo, exigiendo verlo a solas, pero el personal, alertado por mí, se lo impidió. Mi madre, por su parte, comenzó una campaña de desprestigio entre familiares y amigos, pintándome como una hija ingrata, obsesionada con el dinero. Lo más doloroso fue descubrir que Javier Moreno, el abogado de mi padre, había intentado sobornar al director de la residencia para que le permitiera acceso a mi abuelo sin supervisión. Afortunadamente, el director me informó inmediatamente y documentamos el intento. Una semana después de la cena fatídica, recibí una llamada del hospital. Mi abuelo había sufrido un empeoramiento repentino y había sido trasladado a urgencias. Cuando llegué, encontré a toda mi familia ya allí, actuando como los nietos y hijos preocupados que nunca habían sido. ¿Qué le pasó?, exigí saber, dirigiéndome directamente al médico e ignorando a mis familiares. Presentó síntomas de intoxicación medicamentosa, explicó el doctor. Estamos realizando análisis para determinar la causa exacta. Miré a mi familia con suspicacia. ¿Sería posible? ¿Habrían llegado tan lejos? Quiero una investigación completa, dije, y vigilancia constante en su habitación. Valeria, por favor, intervino mi madre con falsa indignación. ¿Estás insinuando que nosotros tuvimos algo que ver con esto? No respondí directamente. En cambio, me dirigí al médico. Mi abuelo está en medio de una disputa legal por su testamento. Estos son mis padres y mi hermano, quienes están intentando modificarlo a su favor. Por favor, asegúrese de que solo el personal médico autorizado tenga acceso a él. La expresión horrorizada de mi familia fue casi cómica. El doctor, visiblemente incómodo pero profesional, asintió y se retiró para continuar con los análisis. Has perdido completamente la cabeza, siseó mi hermano cuando nos quedamos solos en la sala de espera. ¿Yo?, respondí, manteniendo la voz baja pero firme. No soy quien está intentando robar a un anciano enfermo o posiblemente envenenarlo. Eso es absurdo, exclamó mi padre. Jamás haríamos algo así. ¿No? ¿Cómo explicarías entonces la repentina intoxicación justo cuando estamos en medio de una disputa legal? ¿Otra coincidencia conveniente? Mi madre me miró como si me viera por primera vez. No te reconozco, Valeria. ¿Cómo puedes pensar eso de tu propia familia? Mi propia familia ha demostrado que el dinero es más importante que cualquier lazo de sangre, respondí. Y si descubro que tuvieron algo que ver con esta intoxicación, les aseguro que pagarán las consecuencias. Me alejé para llamar a María Elena y ponerla al tanto de la situación. Ella se mostró igualmente alarmada y prometió solicitar una orden judicial para preservar las muestras de sangre y los registros médicos como posible evidencia. Los análisis finalmente revelaron que mi abuelo había recibido una dosis excesiva de sus medicamentos habituales. El personal de la residencia negó categóricamente haber cometido un error en la administración, lo que dejaba abiertas preguntas inquietantes. Durante las siguientes 48 horas, permanecí prácticamente sin dormir junto a la cama de mi abuelo. Contraté seguridad privada para vigilar la puerta de su habitación, una medida que enfureció a mis padres, pero que el hospital permitió dado el contexto que les había explicado. Al tercer día, cuando mi abuelo comenzaba a recuperarse, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. «Señorita Montero, soy Patricia Fuentes.
asistente del señor Javier Moreno. Mi guardia se activó inmediatamente. ¿Qué quiere? Necesito hablar con usted urgentemente, en persona. Tengo información sobre lo que su familia está planeando. ¿Por qué debería confiar en usted? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Porque tengo documentos que prueban que intentaron modificar el testamento de su abuelo hace 2 semanas, antes de que usted los descubriera. Y porque sé quién administró la sobredosis. Mi corazón se aceleró. ¿Era una trampa o realmente tenía información crucial? De acuerdo, decidí finalmente. Pero nos encontraremos en un lugar público. Y vendré acompañada. Entendido. El café frente al Palacio de Justicia en 1 hora, estaré allí. Inmediatamente llamé a María Elena, quien accedió a acompañarme. También tomé la precaución de informar al guardia de seguridad sobre dónde estaría y con quién, mostrándole una foto de mi abogada. El café estaba moderadamente concurrido cuando llegamos. Patricia Fuentes resultó ser una mujer de unos 40 años, con aspecto nervioso pero decidido. Nos sentamos en una mesa al fondo, pidiendo 3 cafés que ninguna tocó. Voy a ser directa, comenzó Patricia después de identificarse formalmente. He trabajado para el señor Moreno durante 8 años. Siempre supe que algunos de sus métodos eran cuestionables, pero lo que están planeando hacer con su abuelo cruza todas las líneas. ¿Qué exactamente están planeando?, preguntó María Elena, manteniendo un tono profesional. Patricia sacó discretamente una carpeta de su maletín y la deslizó sobre la mesa. Aquí hay copias de documentos que prepararon para la modificación del testamento. Como verán, la fecha es de hace 2 semanas, antes de que usted los confrontara, señorita Montero. Examiné los documentos con María Elena. Efectivamente, mostraban una redistribución completa de los bienes de mi abuelo, dejándome apenas un 15% del total, con cláusulas adicionales que limitaban mi acceso incluso a esa pequeña porción. ¿Por qué me muestra esto ahora?, pregunté, aún desconfiada. Patricia inspiró profundamente. Porque escuché al señor Moreno hablar con su padre y su hermano sobre la solución permanente al problema. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Inicialmente pensé que se referían a alguna maniobra legal, pero después de la hospitalización de su abuelo, tengo razones para creer que no se detendrán ahí. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Está sugiriendo que intentaron? No puedo afirmarlo con certeza, interrumpió ella, pero sé que su hermano visitó la residencia el día antes de la intoxicación, y escuché al señor Moreno decir que, si el viejo muere ahora, el testamento original prevalece, pero al menos el problema desaparece. María Elena y yo intercambiamos miradas alarmadas. ¿Por qué deberíamos creerle?, preguntó mi abogada. Trabaja para ellos, porque también tengo esto, respondió Patricia, sacando un pequeño dispositivo USB. Grabaciones de conversaciones en la oficina. El señor Moreno tiene la costumbre de grabar todas sus reuniones como seguro, pero nunca pensó que yo haría copias. Nos entregó el USB como si quemara. Está arriesgando mucho, comenté, comenzando a creer en su sinceridad. Mi padre murió de Alzheimer hace 2 años, explicó con voz temblorosa. Ver cómo intentan manipular a un anciano vulnerable. No puedo ser cómplice de esto. María Elena guardó cuidadosamente el USB y los documentos. ¿Estaría dispuesta a testificar si fuera necesario? Patricia palideció visiblemente. Esperaba no llegar a eso. Perderé mi trabajo, mi reputación. Entiendo su preocupación, intervine, pero podría estar ayudando a salvar la vida de mi abuelo, y le prometo que no olvidaré quién me ayudó cuando más lo necesitaba. Después de un momento de vacilación, Patricia asintió lentamente. Si no hay otra opción, lo haré. Pero por favor, intenten mantenerme fuera de esto el mayor tiempo posible. Nos despedimos con la promesa de mantener el contacto, a través de un número seguro que María Elena le proporcionó. Mientras caminábamos de regreso al hospital, mi abogada ya estaba haciendo llamadas para verificar la autenticidad de los documentos y analizar el contenido del USB. Si todo esto es genuino, dijo, no solo podemos bloquear cualquier intento de modificar el testamento, sino que tenemos base para una denuncia criminal. ¿Crees que realmente intentaron? No pude terminar la frase. No lo sé, Valeria, pero con estos niveles de dinero en juego, he visto a familias hacer cosas terribles. Su expresión se ensombreció. Lo que sí sé es que tu abuelo ya no está seguro en esa residencia, ni en ningún lugar donde tu familia pueda tener acceso. Tenía razón, por supuesto. Esa misma tarde, en cuanto regresé al hospital, me encontré con mi hermano intentando convencer al personal de que le permitieran llevarse a mi abuelo a casa para una mejor recuperación. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?,
Lo confronté, interponiéndome físicamente entre él y la habitación. Nuestro abuelo estaría mejor en casa, con su familia, respondió con una sonrisa tensa. Este ambiente hospitalario no es bueno para él. ¿En casa? ¿Con las mismas personas que posiblemente causaron su hospitalización? Elevé intencionalmente la voz para que el personal médico cercano pudiera escuchar. Sebastián me agarró del brazo, apretando con fuerza mientras bajaba la voz. Estás jugando un juego muy peligroso, hermanita. Retrocede ahora y quizás podamos llegar a un acuerdo razonable. Suéltame, sisé, librándome de su agarre. No habrá acuerdos. La justicia seguirá su curso. ¿Justicia? Se burló. ¿Crees que tienes alguna oportunidad contra nosotros? Papá tiene jueces y fiscales en su bolsillo. Tu pequeña cruzada solo conseguirá destruirte. Veremos quién destruye a quién, respondí. Ahora vete antes de que llame a seguridad. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia apenas contenida antes de darse la vuelta y marcharse. Esa noche, tras consultar con María Elena, tomamos una decisión radical. Utilizando los poderes legales que mi abuelo me había otorgado años atrás, cuando aún estaba completamente lúcido, tramitamos su traslado a una clínica privada bajo un nombre codificado. Solo el director del hospital, María Elena y yo, conocíamos su ubicación real. La reacción de mi familia no se hizo esperar. Mi padre utilizó sus conexiones para intentar rastrear el traslado, mientras mi madre alternaba entre amenazas veladas y súplicas emocionales para que recapacitara y volviera a ser parte de la familia. Pero el verdadero golpe llegó 3 días después, cuando María Elena completó el análisis de la información proporcionada por Patricia. Valeria, esto es mucho peor de lo que imaginábamos, me dijo durante una reunión urgente en su despacho. Las grabaciones no solo confirman el intento de modificar el testamento, sino que incluyen conversaciones sobre empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales y lavado de dinero. ¿Lavado de dinero? Repetí, atónita. ¿Mi padre está involucrado en actividades ilegales? Según estas grabaciones, la empresa familiar ha estado canalizando fondos de origen dudoso durante años. Y tu hermano está completamente involucrado. La revelación me dejó sin aliento. Siempre había sabido que mi padre manejaba sus negocios con una ética cuestionable, pero nunca imaginé que cruzaría la línea hacia lo abiertamente criminal. ¿Qué hacemos con esta información?, pregunté, sintiendo el peso de la situación. María Elena me miró con seriedad. Tenemos 2 opciones. Podemos centrarnos exclusivamente en proteger la herencia de tu abuelo, utilizando solo lo necesario para bloquear sus intentos. O podemos llevar todo esto a las autoridades correspondientes. Lo que podría destruir completamente a mi familia, concluí. Exactamente. Pasé esa noche en vela, contemplando las opciones. Por una parte, exponer las actividades ilegales de mi padre y hermano significaría posiblemente verlos enfrentar cargos criminales. Por otra, limitar nuestra respuesta a la protección del testamento les permitiría continuar con sus actividades ilícitas. La mañana siguiente, mi decisión estaba tomada. Llamé a María Elena. Vamos a presentar toda la evidencia, le dije. No solo por el testamento, sino por todo. ¿Estás segura, Valeria? Una vez que iniciemos ese camino, no habrá vuelta atrás. Estoy segura. Si están dispuestos a dañar a su propio padre y abuelo por dinero, ¿quién sabe a cuántas otras personas han perjudicado? Esto va más allá de nuestra disputa familiar. Esa tarde, María Elena coordinó una reunión con un fiscal especializado en delitos económicos, a quien presentamos cuidadosamente toda la evidencia recopilada. Su reacción inicial fue de escepticismo. Las acusaciones contra una familia respetada como los Montero requerirían pruebas irrefutables. Pero a medida que revisaba las grabaciones y documentos, su expresión cambió a una de creciente interés profesional. Esto podría ser la punta del iceberg de una operación mucho mayor, comentó finalmente. Necesitaremos protección para los testigos, especialmente para la señorita Fuentes y para usted, señorita Montero. Los eventos se aceleraron dramáticamente después de esa reunión. En cuestión de días, se abrió una investigación formal. Patricia Fuentes fue puesta bajo protección después de proporcionar una declaración completa. Mi abuelo permanecía seguro en la clínica privada, recuperándose lentamente de la intoxicación. Yo, mientras tanto, me preparaba para la tormenta que sabía se avecinaba. No tuve que esperar mucho. Una semana después de nuestra reunión con el fiscal, recibí una llamada de mi madre, su voz temblorosa de pánico. ¿Qué has hecho, Valeria? La policía está registrando las oficinas. Tu padre y Sebastián están siendo interrogados. Hice lo que era correcto, mamá, respondí con calma.
algo que ustedes deberían haber considerado antes de intentar robar a un anciano enfermo y posiblemente atentar contra su vida. Esto destruirá a nuestra familia. ¿Es eso lo que quieres? Ustedes destruyeron nuestra familia cuando decidieron que el dinero era más importante que cualquier lazo entre nosotros. Hubo un silencio prolongado antes de que ella hablara nuevamente, su voz ahora fría y controlada. Nunca te perdonaré por esto, Valeria. Nunca. Lo sé, mamá, y honestamente, ya no me importa tu perdón. Colgué, sabiendo que esa conversación marcaba el final definitivo de mi relación con mis padres. No sentí el dolor que esperaba, solo una extraña mezcla de resolución y alivio. Los días siguientes trajeron revelaciones que conmocionaron a la alta sociedad de Santiago. Roberto Montero, respetado empresario, y su hijo Sebastián fueron formalmente acusados de fraude fiscal, lavado de activos y manipulación de mercados. Las investigaciones descubrieron una red de empresas fantasma que se extendía por 3 países, utilizadas para canalizar dinero de procedencia dudosa. Mi madre no fue acusada formalmente, aunque las evidencias sugerían que, si bien no participaba activamente en las operaciones ilegales, era plenamente consciente de ellas y disfrutaba de sus beneficios. Su imagen pública, sin embargo, quedó igualmente destruida. El caso del intento de manipulación del testamento y la sospechosa intoxicación de mi abuelo se manejó como una investigación separada, añadiendo más presión sobre mi familia. Yo me mantuve alejada del circo mediático, dedicándome completamente al cuidado de mi abuelo, quien finalmente fue trasladado a una nueva residencia especializada con seguridad reforzada. 3 meses después del inicio de las investigaciones, recibí una visita inesperada en mi apartamento. Era Javier Moreno, el abogado de mi padre, acompañado por 2 hombres de aspecto sombrío que esperaron en el pasillo. «Señorita Montero», comenzó con una voz que intentaba ser conciliadora, «vengo a ofrecerle una propuesta en nombre de su padre». «No me interesa ninguna propuesta», respondí, bloqueando la entrada. «Debería escucharla antes de rechazarla. Su padre está dispuesto a confesar y asumir toda la responsabilidad, eximiendo a Sebastián, a cambio de que usted retire parte de las evidencias presentadas. ¿Mi padre sacrificándose por mi hermano?» No pude evitar una risa amarga. «Qué conmovedor. ¿Y qué gano yo con esto?» «Una compensación económica sustancial», respondió, pronunciando cada sílaba con precisión. «Y la garantía de que ciertos individuos dejarán de interesarse en su bienestar». La amenaza apenas velada me provocó un escalofrío, pero me mantuve firme. «Dígale a mi padre que puede ahorrarse sus amenazas y su dinero. La justicia seguirá su curso». Moreno me miró con una mezcla de frustración y curiosidad. «¿Vale la pena, señorita Montero? ¿Destruir a su propia familia por principios?» «Mi familia se destruyó a sí misma por avaricia, señor Moreno. Yo solo expuse la verdad». Después de que se marchara, inmediatamente contacté a María Elena y al fiscal para informarles sobre el intento de soborno y la amenaza implícita. Se reforzó mi seguridad y se añadieron nuevos cargos contra mi padre. El juicio comenzó 6 meses después de las primeras detenciones. Fue un proceso largo y complejo, con testimonios devastadores y revelaciones que sacudían a la opinión pública cada semana. Patricia Fuentes cumplió valientemente su promesa de testificar, proporcionando detalles cruciales sobre las operaciones financieras ilícitas y los intentos de manipular el testamento de mi abuelo. Yo misma tuve que testificar, enfrentándome cara a cara con mi padre y mi hermano en el tribunal. Sus miradas estaban llenas de odio y resentimiento, mientras relataba cómo había descubierto sus planes y las medidas que había tomado para proteger a mi abuelo. ¿Por qué decidió grabar esa conversación familiar?, me preguntó el abogado defensor de mi padre, intentando sugerir que había actuado con premeditación maliciosa. «Porque durante años había observado cómo mi familia menospreciaba mis esfuerzos para cuidar de mi abuelo», respondí con firmeza. Comencé a sospechar que sus repentinas visitas y preocupación por su estado tenían un motivo oculto. La grabación fue un instinto de protección que resultó estar justificado. Mi testimonio duró más de 5 horas, durante las cuales intentaron repetidamente desacreditarme como una hija resentida buscando venganza. Pero las evidencias respaldaban cada una de mis afirmaciones, y mi tranquilidad contrastaba con la creciente desesperación de mi padre y hermano. El momento más impactante del juicio llegó cuando se presentaron los resultados toxicológicos completos de mi abuelo. Los análisis revelaron no solo una sobredosis de su medicación habitual, sino también trazas de un sedante que no formaba parte de su tratamiento. Más devastador aún fue el testimonio de un empleado de la residencia quien, tras recibir inmunidad,
Confesó haber recibido dinero de mi hermano para ajustar la medicación del abuelo. No me dijeron que era para hacerle daño, declaró el enfermero entre lágrimas, solo que necesitaban que estuviera más tranquilo para una visita importante. Mi madre, sentada en el público, se derrumbó al escuchar esta confesión. Por primera vez desde que comenzó todo el proceso, vi en sus ojos algo más que rabia o indignación. Vi horror ante la verdad de lo que su esposo e hijo habían estado dispuestos a hacer. Después de semanas de testimonios y argumentos, llegó el momento del veredicto. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, curiosos y miembros de la alta sociedad santiaguina, muchos de los cuales habían tenido negocios con mi padre durante años. En el caso del Estado contra Roberto Montero y Sebastián Montero, comenzó el juez, este tribunal encuentra a los acusados culpables de todos los cargos presentados. Un murmullo recorrió la sala mientras yo permanecía inmóvil, sintiendo una mezcla extraña de vindicación y tristeza. Roberto Montero es condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude fiscal, lavado de activos, intento de falsificación de documentos legales y conspiración para causar daño a una persona vulnerable. Mi padre, que siempre había sido una figura imponente en mi vida, parecía ahora disminuido, envejecido décadas en pocos meses. Sebastián Montero es condenado a 8 años de prisión por los mismos delitos, con una reducción en consideración a su cooperación parcial con la investigación. Mi hermano no me miró cuando lo esposaron. Su rostro, otrora arrogante, estaba vacío, como si aún no pudiera procesar que su vida de privilegios había terminado. Salí del tribunal bajo un aluvión de flashes y preguntas de periodistas. María Elena me escoltó hasta un auto que nos esperaba, protegiéndome de la atención mediática que el caso había generado. «Se acabó, Valeria», me dijo una vez dentro del vehículo. «Ganamos en todos los frentes. El testamento original de tu abuelo está completamente protegido, y los responsables pagarán por sus crímenes». «¿Realmente ganamos?», pregunté, mirando por la ventanilla a los reporteros que seguían fotografiando el auto. «Mi familia está destruida». «Tu familia intentó destruirte a ti primero», me recordó con gentileza. «Y lo que destruyó a tu familia no fueron tus acciones, sino las suyas». Tenía razón, por supuesto, pero la victoria se sentía amarga, teñida por la realidad de que las personas que deberían haberme amado y protegido habían estado dispuestas a hacerme daño por dinero. 2 semanas después del veredicto, recibí una petición inesperada. Mi madre quería verme. Tras consultarlo con María Elena, accedí a un encuentro en un café público, acompañada por un guardia de seguridad discreto. Carmen Montero, siempre impecablemente presentada, parecía ahora una sombra de sí misma. Su rostro mostraba signos de noches sin dormir, y su habitual confianza había desaparecido por completo. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. «¿Qué quieres, mamá?», pregunté, manteniendo mi tono neutro. «Quería verte y pedirte perdón». De todas las cosas que esperaba escuchar, una disculpa era la última. «¿Perdón?», repetí, escéptica. «¿Después de todo lo que ha pasado?». Ella bajó la mirada hacia su café intacto. «No espero que me creas o que me perdones. No lo merezco. Pero necesitaba decirte que tenías razón sobre todo. Sobre ellos, sobre mí, sobre lo que le hicimos al abuelo y a ti. ¿Por qué ahora? ¿Por qué perdieron? ¿Por qué papá y Sebastián están en prisión?». «Porque finalmente vi la verdad», respondió, su voz quebrándose ligeramente. Cuando escuché lo que intentaron hacer con la medicación, fue como si despertara de un sueño de décadas. Me di cuenta de que he estado casada con un monstruo y que ayudé a crear otro. Por primera vez, vi lágrimas genuinas en los ojos de mi madre. «Lo más terrible es que siempre supe que eras la mejor de todos nosotros, Valeria. Siempre lo supe, pero te rechacé precisamente por eso, porque tu bondad me recordaba mis propias fallas». No supe qué responder. Parte de mí quería creerle, pero años de manipulación me habían enseñado a desconfiar. «He vendido la casa», continuó ante mi silencio, «y casi todo lo que tenía de valor. La mayor parte irá a los abogados y a las multas, pero quería darte esto». Sacó un sobre del bolso y lo deslizó sobre la mesa. «Es la escritura de la casa de playa en Viña del Mar. La puse a tu nombre. Era del abuelo originalmente, antes de que tu padre la adquiriera para la familia. Creo que él querría que tú la tuvieras. No necesito propiedades, mamá. Lo sé. No es un soborno ni un intento de comprar tu perdón. Es una restitución. Y un reconocimiento de todo lo que hiciste por el abuelo cuando nosotros lo abandonamos». Tomé el sobre sin abrirlo.
¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté, sintiendo una pizca inesperada de preocupación por ella. Me iré de Chile. He aceptado una oferta para vender mi parte de las pocas propiedades legítimas que quedaban. No es mucho, pero suficiente para comenzar una vida modesta en algún lugar donde nadie conozca el apellido Montero. Terminamos nuestro café en un silencio incómodo, pero menos hostil que antes. Al despedirnos, mi madre hizo algo que no había hecho en años. Me abrazó. Fue un abrazo torpe, casi tentativo, pero genuino. Sé que probablemente no volveremos a vernos, dijo. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, estoy orgullosa de la mujer en que te has convertido, sin nuestra ayuda, o quizás a pesar de nosotros. La vi alejarse con sentimientos encontrados. No podía perdonarla completamente. No todavía, quizás nunca. Pero al menos había reconocido la verdad, algo que dudaba que mi padre o mi hermano hicieran jamás. Un mes después de ese encuentro, recibí la noticia de que mi madre había abandonado efectivamente el país, estableciéndose en un pequeño pueblo costero de Portugal. Me envió una breve nota con su dirección, sin pedir respuesta, solo como información en caso de que alguna vez quisiera contactarla. Mi abuelo Ernesto, ajeno a gran parte del drama familiar, gracias al avance de su enfermedad, continuó deteriorándose gradualmente en la residencia especializada. Visitarlo se convirtió en un ancla de normalidad en medio del caos que había sido mi vida. Aunque ya no me reconocía la mayor parte del tiempo, seguía respondiendo a mi presencia con una sonrisa ocasional o un apretón de manos. 6 meses después del juicio, mi abuelo falleció tranquilamente durante la noche. El médico me aseguró que no sufrió, que simplemente se apagó como una vela que ha consumido toda su cera. Organicé un funeral íntimo al que asistieron algunos viejos amigos suyos y el personal de la residencia que lo había cuidado con tanto cariño. Ni mi padre ni mi hermano pudieron asistir, obviamente, y mi madre estaba demasiado lejos. Fue entonces, durante el servicio funerario, cuando realmente comprendí el impacto completo de todo lo ocurrido. No solo había protegido el patrimonio y la dignidad de mi abuelo, sino que había expuesto una red de corrupción que había dañado a muchas personas a lo largo de los años. Los negocios fraudulentos de mi padre habían tenido víctimas reales: inversores estafados, empleados explotados, competidores arruinados mediante tácticas desleales. Después del funeral, María Elena me entregó oficialmente todos los documentos relacionados con la herencia. Como estipulaba el testamento original, la fortuna de mi abuelo se dividía equitativamente entre Sebastián y yo. Dada la situación legal de mi hermano, su parte quedaría en fideicomiso hasta su eventual liberación. ¿Qué piensas hacer con todo esto?, me preguntó María Elena mientras revisábamos el extenso inventario de propiedades, inversiones y cuentas bancarias. La pregunta me tomó por sorpresa. En toda la batalla legal, nunca me había detenido realmente a considerar qué haría si ganaba. Mi motivación nunca había sido el dinero en sí, sino la justicia. Honestamente no lo sé, admití. Es mucho más de lo que necesito. En los meses siguientes, tomé decisiones que creo que habrían hecho sonreír a mi abuelo. Establecí una fundación en su nombre dedicada a la investigación del Alzheimer y al apoyo de cuidadores de pacientes con esta enfermedad. Vendí varias propiedades de lujo, utilizando parte del dinero para crear un fondo de becas para estudiantes de enfermería. La casa de playa en Viña del Mar que mi madre me había transferido, la convertí en un centro de descanso para cuidadores de personas con enfermedades crónicas, ofreciéndoles estancias gratuitas para recuperarse del agotamiento físico y emocional que también conocía. Un año después del fallecimiento de mi abuelo, recibí una carta de mi hermano desde prisión. A diferencia de mi madre, no contenía disculpas ni reconocimiento de culpa, solo un frío cálculo legal, solicitando que liberara parte de su herencia para cubrir gastos legales adicionales. La respuesta de María Elena fue igualmente fría y legal. Los términos del fideicomiso eran claros e irrevocables. Mi padre nunca intentó contactarme. Según supe por María Elena, quien seguía monitoreando el caso, se había adaptado a la vida en prisión con la misma habilidad manipuladora que había utilizado en los negocios, estableciendo una red de influencias incluso dentro de los muros de la cárcel. En cuanto a mí, gradualmente reconstruí mi vida. Regresé a mi trabajo como enfermera, aunque ahora tenía la libertad financiera para elegir exactamente dónde y cómo ejercer mi profesión. Opté por dividir mi tiempo entre el hospital público donde había trabajado antes y la fundación que había creado, donde podía aplicar mi experiencia para ayudar a familias que enfrentaban el mismo doloroso camino que yo había recorrido con mi abuelo. Patricia Fuentes, cuyo valiente testimonio había sido crucial para el caso, aceptó mi oferta para trabajar en la administración de la fundación. Su conocimiento legal y su integridad probada la convirtieron en una aliada invaluable.
3 años después de haber escuchado aquella fatídica conversación, mi vida era irreconocible comparada con la anterior. La traición familiar había dejado cicatrices, por supuesto, pero también me había liberado de cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Ya no era la hija ignorada buscando desesperadamente aprobación, sino una mujer que había encontrado su propósito y forjado su propio camino. Ocasionalmente recibía actualizaciones sobre mi familia. Mi hermano aparentemente había encontrado religión en prisión, aunque María Elena sospechaba que era otra de sus manipulaciones para optar a beneficios penitenciarios. Mi padre seguía cumpliendo su condena, su salud deteriorándose gradualmente en el entorno carcelario. Y mi madre continuaba su vida solitaria en Portugal, enviándome tarjetas en Navidad y en mi cumpleaños, que yo agradecía con breves notas, pero sin profundizar en una reconciliación completa. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de un nuevo ala en la fundación, recibí una llamada de un número desconocido. «Señorita Montero, soy Carlos Jiménez, del bufete Jiménez y Asociados. Represento a la familia Vázquez». «No conozco a ninguna familia Vázquez», respondí intrigada. «Ellos la conocen a usted, o más bien conocían su caso. Son otra familia afectada por los negocios fraudulentos de su padre. Quisieran reunirse con usted, si es posible». La petición me sorprendió, pero accedí. 2 días después, me encontré con Elena y Ricardo Vázquez, un matrimonio de mediana edad que había perdido sus ahorros de toda la vida en una de las estafas inmobiliarias de mi padre. «Queríamos conocer a la persona que tuvo el valor de enfrentarse a Roberto Montero», me explicó Ricardo. «Gracias a su testimonio y a las evidencias que presentó, pudimos recuperar parte de nuestro dinero en las compensaciones ordenadas por el tribunal». «Yo solo hice lo correcto», respondí, incómoda con su gratitud. «No», insistió Elena tomando mi mano. «Hizo lo más difícil, enfrentarse a su propia familia por lo que era justo. Eso requiere un tipo especial de coraje. Esa conversación me hizo comprender algo importante. Mi dolorosa travesía había tenido un propósito más allá de mi propia vindicación. Había ayudado a hacer justicia para personas que ni siquiera conocía, víctimas silenciosas de la avaricia de mi familia. En los años siguientes, conocí a más de estas familias. Algunas me agradecieron, otras simplemente querían compartir sus historias. Cada encuentro reforzaba mi convicción de que, a pesar del alto costo personal, había tomado el camino correcto. La última vez que tuve noticias directas de mi madre fue hace 6 meses, cuando me envió una fotografía de su pequeña casa frente al mar portugués. No había mensaje, solo la imagen y adjunta a ella, una antigua foto familiar de cuando yo era niña, sonriendo junto a mi abuelo en la playa de Viña del Mar. Era su forma de decirme que, a pesar de todo, algunos recuerdos merecían ser preservados. A veces, en las noches tranquilas cuando reviso documentos de la fundación o simplemente contemplo el océano desde la terraza de la casa de playa, pienso en aquella conversación que accidentalmente escuché. «Tu hermana no merece la herencia». Palabras crueles que, irónicamente, me llevaron a descubrir mi verdadera herencia. No el dinero o las propiedades, sino la integridad y determinación de mi abuelo, quien, a pesar de nuestras diferencias de sangre, me reconoció como su verdadera heredera espiritual mucho antes de que yo misma lo comprendiera. La traición familiar me enseñó una dura lección. A veces, la familia que elegimos, amigos, colegas, incluso pacientes, puede ser más leal que aquella en la que nacemos. Y aunque el camino fue doloroso, no cambiaría las decisiones que tomé, porque al final, defender lo correcto, incluso contra aquellos que deberían haber estado de mi lado, me permitió encontrar no solo justicia, sino también paz y propósito. Hoy, mientras la Fundación Ernesto Montero continúa creciendo y ayudando a cientos de familias afectadas por el Alzheimer, sé que mi abuelo estaría orgulloso. No del dinero que heredé, sino de cómo elegí usarlo. Y esa, creo yo, es la verdadera herencia que cualquier persona debería aspirar a dejar. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.